Edición 38, 2020. La mecánica cuántica. Física de partículas elementales. Los pensamientos metafísicos. La mecánica cuántica. A finales del siglo XIX, la mecánica cuántica se desarrolló gradualmente. Muchos matemáticos y físicos se dieron cuenta de que los principios de la física clásica no son capaces de calcular las actividades de las partículas atómicas, es decir, el movimiento de los electrones, las relaciones entre los protones y sus funciones propias. Se cree que el campo de la mecánica cuántica comenzó con Max Planck desarrollando la ley de la radiación y utilizando por primera vez la palabra mágica, quantum. Aunque Erwin Schrödinger descubrió más tarde formas más nuevas y productivas de la teoría atómica que fueron muy importantes para el nacimiento de esta ciencia. Werner Heisenberg es considerado el verdadero fundador de la mecánica cuántica y fue galardonado con el Premio Nobel en 1932. Sin embargo, otros físicos importantes también participaron en la ciencia del recién nacido con sus pensamientos y trabajos. Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico por la hipótesis cuántica de la luz en 1905. Niels Bohr formuló el modelo atómico en 1918 y así derribó el modelo atómico de Rutherford. En 1925, la mecánica de la matriz fue formulada por Max Born, Pascual Jordan y, por supuesto, Heisenberg. Poco después, Erwin Schrödinger estableció la ecuación que lleva su nombre, que era completamente diferente de la teoría de las ondas de la materia de de Broglie. Lo que Schrödinger pudo demostrar unos meses después fue el hecho de que la mecánica de las ondas es matemáticamente idéntica a la mecánica de la matriz. En 1926, John Hasbrouck Van Vleck publicó el primer libro titulado Quantum Principles and Line Spectra sobre la nueva mecánica cuántica, llevando así conceptualmente esta ciencia, que en realidad se derivaba de la física clásica, a un punto en el que todo el mundo podía estar de acuerdo. Todos estos esfuerzos y consideraciones llevaron a una visión completamente diferente de la cáscara atómica, el tipo de movimiento de las partículas, con ecuaciones y teorías cada vez más nuevas que se habían vuelto tan complicadas después de unos pocos años que causaron desacuerdos entre conocidos científicos. El más famoso de estos conflictos se refería a Einstein y Max Born. Einstein creía que los físicos cuánticos de la época se habían convertido en idealistas. Una cita suya es: la mecánica cuántica es muy respetuosa, pero una voz interior me dice que aún no es cierto, Jacob. La teoría aporta mucho, pero apenas nos acerca al misterio del antiguo Dios. En cualquier caso, estoy convencido de que el Dios no tira el dado. Einstein. Aunque la mecánica cuántica nunca fue capaz de responder a las principales preguntas sobre el origen del universo, la humanidad todavía debe la tecnología moderna a la mecánica cuántica. Además, la mecánica cuántica abrió la puerta a un mundo completamente diferente, en el que los fenómenos pueden ocurrir de forma completamente distinta al mundo que percibimos. Así que aunque la teoría no era todavía el verdadero Jacob, parece que todas estas consideraciones y esfuerzos científicos que queremos seguir en este estudio se han movido gradualmente en la dirección correcta. De modo que el proceso de desarrollo ha dado a científicos como Heisenberg, Bohr y otros la oportunidad de desviarse de la clásica visión del mundo de Descartes-Newton y de pensar más abiertamente que nunca antes sobre los acontecimientos científicos.
Prueba de ello son los libros de ciencia semipopulares que tratan en particular los aspectos filosóficos de la teoría. Un hecho que, en mi opinión, debe considerarse como una revolución muy positiva, significativa y respetuosa en las consideraciones científicas, ya que se aprende a no analizar los fenómenos unilateralmente, sino a considerar todas las demás explicaciones de los fenómenos ya descubiertos. Los famosos experimentos como el gato de Schrödinger y el efecto túnel fueron los ejemplos que indicaron que la era de Descartes-Newton había terminado y estaba siendo gradualmente reemplazada por un enfoque moderno que podría llamarse mentalidad cuántica, que hasta cierto punto refutó algunas leyes de la mecánica clásica o al menos las restringió. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein dejó claro que la mecánica de Newton solo se ocupa de un caso especial. En este contexto, los otros dos ejemplos efectivos que cada uno de ellos desempeñó un papel aquí son el descubrimiento de las formas alotrópicas del hidrógeno y los superconductores, que solo pueden explicarse con los principios de la mecánica cuántica. Física de partículas elementales. Indirectamente influenciada por la mecánica cuántica, la física de partículas se desarrolló a principios del siglo XX. La tarea de este tema en la física es observar las partículas elementales, describir la propiedad de las partículas y establecer la conexión entre ellas y explicar las fuerzas básicas efectivas en el núcleo atómico entre nucleones. Básicamente, se puede decir que hemos dado un pequeño paso adelante en el conocimiento de la materia a través de la física de partículas elementales y hemos decodificado algunos bloques básicos de construcción de todos los seres. Este es un mundo lleno de nuevos hechos donde todo está flotando y cambiando constantemente. Una correcta y completa interpretación de los principios de la física de partículas dio a los científicos la esperanza de que la dimensión inmaterial de la materia puede ser explicada científicamente. Esto significa que se puede imaginar mejor, por ejemplo, cómo funcionan los principios del otro mundo en otra dimensión, que se llama la vida después de la muerte. Desafortunadamente, basado en el estado actual de esta ciencia, uno tiene que afirmar que este tema por sí solo no es capaz de explicarnos cómo se creó el universo. Desafortunadamente, ni siquiera es capaz de combinar las cuatro fuerzas básicas, los cálculos y ecuaciones cuyos valores iniciales son infinitos. Causan tantas complicaciones para la ciencia en todas las áreas que hacen que la precisión de algunos cálculos sea increíble. Los pensamientos metafísicos. Tales y otros filósofos religiosos creían que la existencia está llena de Dios, pero no tenían que probar científicamente sus pensamientos. Además, tales declaraciones cortas pero significativas no son adecuadas para describir y explicar adecuadamente el origen del mundo y la existencia. Siglos después de Tales, cuando se fundó la mecánica cuántica, durante el estudio de los rayos cósmicos en relación con las observaciones de las partículas elementales, se asumió que cada milímetro del universo está lleno de partículas y antipartículas. Para mí, esta tesis científica no es más que la declaración de Tales hace 2500 años. Así que tienes que buscar la clave de la verdad en otro lugar. El hecho es que las diferentes derivaciones de las ciencias naturales aún no pueden explicar el origen de la existencia sin lagunas, ya que incluso una teoría como la del Big Bang solo puede probarse hipotéticamente. La forma en que se crearon los electrones,
Los positrones y la materia es un tema que no ha sido teorizado por ninguna ciencia, a pesar de los principales pasos dados en el análisis de la materia. En mi opinión, los métodos de investigación incompletos que no consideran la segunda dimensión de la materia en absoluto o no la consideran como un hecho crucial e indispensable es la razón de ello. Un pensador podría preguntarse por qué los científicos e investigadores no han examinado los fenómenos desde una perspectiva que tenga en cuenta ambas partes, es decir, la dimensión material e inmaterial. La respuesta sincera a esto es porque nadie fue capaz de explicar la dimensión inmaterial con todos sus componentes y facilidades correctamente, sin paradojas. Completamente, razonablemente, sin superstición, sin lagunas y sin contradicciones. De vez en cuando leemos o escuchamos algunos artículos en los medios de comunicación sobre el tema de la metafísica, algunos de los cuales incluso corresponden a la verdad y están en su mayoría inspirados en la espiritualidad oriental, especialmente de los Vedas de la India, y tratan sobre el contenido de las enseñanzas morales o los métodos de meditación. A veces también proporcionan información sobre interpretaciones místicas de términos como tiempo, cosmos, espacio, etc. Tales interpretaciones y enseñanzas son parcialmente útiles, pero se presentan de forma muy selectiva y con definiciones de conexión que no expresan la totalidad de la existencia con las dimensiones, instalaciones y seres vivos implicados. Y ciertamente no están en condiciones de ilustrar las relaciones entre sí como un todo. Para poder discutir razonablemente la existencia humana, se necesita una fuente de conocimiento específica, de primera mano y fiable, que transmita el diseño principal y el verdadero plan primario de la existencia. Fin de la cuarta parte. Investigación y estudio. Faramarz Tabesh. Fuente principal. El libro Biología de la Dimensión Cuántica, por Faramarz Tabesh. Siguiente tema. El maestro Elahi resolvió el enigma.